estuvimos viendo la parte científica. Yo espero que ustedes se metan en el internet, investiguen más, porque hay mucho para investigar. Hay mucho. Si ustedes ponen ahí, van a ver mucha información que necesitan meterse en la mente para cuando alguien pregunte, ustedes puedan tener respuestas. Hay muchas investigaciones científicas que muestran que la Biblia es real, históricamente, son verdades. Estamos hablando de partes históricas. Es importante porque la Biblia tiene mucha historia. Y una de las cosas que el incrédulo usa es mostrar que la historia bíblica es falsa. Claro. Si ellos pueden mostrar que la historia bíblica es falsa, pueden mostrar que el Dios de la Biblia es falso, porque no está diciendo una verdad. ¿Entienden eso? Amén. Si podemos mostrar que la historia de la Biblia es verdadera, la parte consciente del ser humano no puede luchar contra esa verdad. Por eso tenemos que evangelizar, primero mostrando la verdad de que la Biblia históricamente tiene una verdad bien clara. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta parte científica, donde los científicos se han puesto a investigar y a mostrar que la Biblia es verdad. Aún los científicos incrédulos. Hay una parte donde hay un video en el internet que habla de los científicos. Desde la antigüedad hasta hoy, cómo ellos se han dado cuenta. No sé si han oído hablar del científico japonés. Hay un científico japonés en este momento que es muy reconocido por una teoría que él habla, se llama la teoría de la cuerda. El hombre es reconocido en el mundo por un genio. Y el hombre encontró y dijo con sus palabras: lo que está creado tiene que ser creado por un ser sabio. Esto no lo puede crear la casualidad. Entonces, él afirma y dice: yo encontré a Dios. En la ciencia. La ciencia muestra a Dios, hermano. Y hay que hacerle ver a las personas incrédulas, porque las personas incrédulas de hoy en día no es como la de antes. La de antes no tenían ciencia. Pero hoy lo que hace que la gente crea menos en la Biblia es la ciencia. La falsa ciencia. Ok. El jueves pasado estuvimos con los jóvenes y fue, yo creo que una bendición. Yo sé que fue una bendición. Ok, vamos hoy a tomar otro punto. La segunda prueba. La primera prueba que estamos tratando de mostrarle a las personas, la primera vez que vas a mostrar a las personas es la prueba científica, la prueba del conocimiento de la realidad histórica de la Biblia. Ahora, vamos a mostrar una prueba que es una prueba. La segunda prueba que le vamos a mostrar a las personas es que la Biblia tiene un poder que no lo tiene ningún libro en la historia. No lo tiene ningún libro escrito. Se lo pueden decir así a cualquier persona. Búscame el libro que puede mostrar lo que la Biblia muestra a través de la palabra profecías. Esto es algo súper importante. Súper importante. Después que la persona ya le hemos mostrado que la parte histórica es real y no hay error en la parte histórica, ahora vamos a la parte profética. La parte profética es poder de Dios. La parte profética es sobrenatural. La parte profética no es de la capacidad humana. De la capacidad humana está el escribir la Biblia y mostrar la historia de los hombres que estuvieron allí y dijeron: esto sucedió así, 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 así. Esos mismos hombres también hablaron proféticamente. Y la parte profética es súper importante. ¿Por qué? Porque la parte profética de la Biblia muestra lo sobrenatural de la Biblia. Todo ser humano que puede analizar una profecía no puede darle el criterio sino a un ser que no es humano, a un ser sobrenatural. La parte profética está dada en la parte sobrenatural de quien la da.
Porque el humano por sí mismo no tiene capacidad de profetizar. ¿Entienden? Por ejemplo, ustedes han oído de los videntes, han oído hablar de los... En la televisión están saliendo ahora muchos brujos que se llaman adivinos, se llaman videntes, personas que tienen un poder sobrenatural dado por otros seres que le informan a ellos, sea el sol, la luna, tiran cartas. Ok, siempre le dan, no le atribuyen el poder a ellos, sino se lo atribuyen a un ser que está sobre ellos. Ok, esa parte es sobrenatural. Y en la parte bíblica, la parte sobrenatural de la Biblia, en lo profético, es muy fuerte, súper fuerte. Habíamos hablado en el capítulo 15 de Primera de Corintios, por ejemplo, que quiero tocar este punto. Primera de Corintios 15, cuando vayamos a enseñarle a una persona esto, dice aquí, Primera de Corintios 15, verso 15 del 1 al 4. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las 15:3, que dice, ¿conforme a qué? A la Escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escritura. ¿Qué significa eso? La Biblia. La Biblia, pero eso significa profecía. Cuando te están diciendo conforme a la Escritura, es lo que se dijo antes que ahora se cumplió. Entonces, uno de los errores de predicar a Cristo es no predicarlo como lo dice la Escritura. ¿Por qué Pablo usó ese principio? ¿Por qué usted cree? ¿Por qué Pablo usó el principio de predicar a Cristo con las profecías? Estaba escrito. ¿Por qué usó ese sistema? Porque él dijo, Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús murió, vengan a ver, miren Isaías, miren a Daniel, miren a Deuteronomio, miren a Moisés lo que escribió. ¿Por qué usted cree que él usó eso? ¿Para qué lo usó? Para mostrar que la Biblia era real. Bueno, para mostrar que la Biblia era real, él no estaba tratando tanto de mostrar que la Biblia era real. Que Jesús era real, pero ¿por qué Jesús era real? Porque vino. Espera un momentito, que el niño está diciendo algo, perdón. ¿El análisis? ¿El análisis de qué? De la palabra de la palabra de Dios. Muy buena respuesta. ¿Qué ibas a decir tú? Porque había que corroborar de que Jesús sí vino al mundo. Porque había que corroborar quién era Jesús. ¿No? Ok. Cuando uno usa un sistema que tiene una base anterior, esa base anterior muestra la verdad de esta base. ¿Podría haberse dicho un testimonio? Un testimonio. Porque cualquiera podía ser Jesús. Claro. Cualquiera puede decir yo soy Jesús, no lo dicen hoy. ¿No han visto los Jesús que aparecen por ahí? Sí. Pero ¿cuántos cumplen la profecía? El que cumple la profecía, ese es el verdadero. Por eso la parte profética es tan fuerte cuando en el primer siglo la predicación del evangelio no era tanto decir Jesús te ama. No, era decir, ven, mira lo que dicen los profetas y mira lo que pasó aquí. Eso es lo que Pablo dice. Yo te enseñé lo que sucedió, pero por la profecía, cómo Jesús murió y cómo Jesús resucitó. Entonces, esa es la segunda parte que tenemos que sentarnos con el familiar, con el amigo y mostrárselo claramente. Ya la persona tiene que tener el entendimiento de que la Biblia es una verdad. Lo primero que hay que enseñar es que la Biblia es una verdad. ¿Qué usamos? La parte científica. ¿Por qué? Porque yo te digo ahora mismo, mira, este libro es una verdad. Aquí dice que la palabra de Dios es una verdad. ¿Y a mí qué me importa que tú me digas que la palabra de Dios es una verdad? Yo soy un incrédulo. Pero si tú le dices, espérate, mira la historia,
Mira la ciencia lo que dice. Mira lo que dice la Biblia y mira lo que dice la ciencia. Por ejemplo, en el internet, por favor, métanse. En el internet, por ejemplo, está la historia de... Ustedes saben que hasta el siglo XIX, escuchen bien, un siglo atrás, nada más, en el 1500, creo que fue, perdón, en el 1500, en el siglo XV, el siglo XVI, todo científico creía que la Tierra era plana. Oigan eso, la Tierra para ellos era un plato. ¿Y usted hoy cómo conoce la Tierra? Redonda. Redonda. ¿Y saben quién dijo que la Tierra era redonda? Job. 3000 años antes de hoy, Job dijo que la Tierra era redonda. ¿Cómo Job sabía eso si Job no tenía telescopio? ¿Job no tenía un satélite para fotografiar la Tierra? Lo tenía Dios. Ah, esa sabiduría no podía venir de un hombre. Job dijo, los hombres creían, ustedes no han visto al atlas de la Tierra, la bola, sujeta con un hombre. ¿No lo han visto en ningún lugar a veces? Sí. Hay un hombre que sujeta la Tierra. En otro hay una serpiente que sujeta la Tierra. En la antigüedad, el hombre pensaba que la Tierra estaba sujeta en una base. Hasta hace 2 o 3 siglos atrás, que descubrieron que la Tierra flota en el aire. No podían entender cómo va a flotar en el aire. ¿Cómo es posible? Job dijo que la Tierra flotaba 3000 años antes de nosotros. Hoy lo descubrieron los científicos y para ellos es una cosa grandiosa. También en el 1600 más o menos, 1700 por ahí. Eso lo pueden encontrar en internet, todo eso está allí. El hombre no sabía lo que había en el centro de la Tierra. Y Job dijo que el centro de la Tierra era un lugar hirviendo. Y que allí eso era un horno. Hoy se conoce, después de tantos años, que el centro de la Tierra es un horno. La ciencia corrobora lo que un hombre de aquella época, un bruto, porque así como lo llama la gente, de la época de la edad de cobre, que es donde se considera escrito ese libro, la ciencia hoy descubrió el ciclo del agua. Que el agua, el sol la calienta, se evapora, se hace gotica, cae en la tierra, vuelve otra vez y así el ciclo. Eso lo descubrieron hace poquito, unos siglos atrás, 200, 300 años atrás. Job lo dijo hace 3000 años, hermano. Oiga, cuántas cosas la Biblia mostró sin tener capacidad. ¿Por qué? Por profecía, por sabiduría, conocimiento de Dios. Amén. Jonás, cuando Dios lo llevó al centro de a la profundidad del mar, dice que él estuvo en la base de las montañas, de los montes. Y la base de los montes está en el mar. Las montañas, las grandes cordilleras de la tierra, la base llega al mar, allá abajo. El hombre no sabía eso. Y la base de las montañas están allá abajo. Hay montañas debajo del mar. Y estas grandes montañas que nosotros vemos llegan a las profundidades del mar. El hombre no sabía eso. Y Jonás lo dijo. Bajó en un pescado a verlo allá abajo, en un submarino. ¿Qué les parece? Todas estas cosas científicas que hoy nos damos el golpe de pecho a los hombres, de decir, lo descubrimos, ya estaban en la Biblia. Entonces, esa parte científica es importante para que la gente diga, wow, pero ¿cómo esta gente sabían eso? ¿Cómo podía? Aquí es donde viene la cosa. Entonces, cuando vamos a la segunda parte, ya que nos sentamos el segundo día con la persona, le tenemos que hablar ahora de las profecías bíblicas. Para eso yo quiero abrir Isaías 53. Isaías 53.
Yo quiero que... ¿Tú tienes un libro, una Biblia, mi amor? Sí. ¿La quieres? Sí, espérate. Búscame ahí Juan, capítulo 12. Del 20 al 38 vas a leer. ¿Quién tiene una Biblia por ahí? Acá hay otro. 50. Me vas a buscar Juan 1 del 10 al 13. Otra Biblia. Me vas a buscar Mateo 8, 53. 14 al 17. Otra Biblia. Ya se me pasó lo que me dijiste, Juan, ¿qué? 12, 20 al 38. Primera de Pedro 2, 25. ¿Tienes otra Biblia? ¿Tienes Biblia ahí? ¿Tú? Sí, en inglés. ¿En inglés? Bueno, vamos a quedarnos ahí. Vamos a llegar hasta esos 3 puntos. Ok. Isaías 53, dice el papel, aquí escrito que yo escribí, tiene 700 años aproximadamente antes de Cristo. Vamos a ver. ¿Tenemos idea de qué es lo que son 700 años antes de Cristo? ¿Entendemos eso? 700 años antes que Cristo naciera. ¿Cuántos abuelitos tenemos 700 años atrás? ¿Eh? Como 7, 8, 9. Por lo menos como 10. Abuelo. De 7, imagínate, en 100 años casi siempre hay 2 abuelos. Sí. Porque mira, yo tengo a mi papá, ya yo soy abuelo, así que mis nietos ya tienen 2 abuelos aquí vivos, en 100 años. Y yo nada más tengo 60 años. Así que en este periodo, más o menos 60 años, ya yo tengo 2 abuelos. Ya mis nietos tienen 2 abuelos. En 7 años se podía calcular, vamos a no decir que tenemos 14 abuelos, que tengamos unos 10 abuelos mínimos. Son 10 generaciones. En sí son, cada 100 años hay una generación. Pero son 7 generaciones que pasaron. ¿Tenemos idea de lo largo que es eso? Bastante largo, ¿no verdad? Bastante largo. Bueno, vamos a ver ahora cómo la palabra de Dios cumple su profecía. Dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la palabra aquí, ¿quién ha creído a lo que Dios ha anunciado y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? ¿Qué dice Juan 12 del 20 al 38? Dice, del 20 al 38. Sí, 12. 12 sí, pero... Mami, 12 es el capítulo, Sí, ya lo 20 tengo, es el sí, verso. sí, está aquí. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y les rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guarda. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, y diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. Ok, esta primera parte dice Isaías que sobre quién ha creído al anuncio de Dios. ¿Cuál es el anuncio de Dios? ¿A qué Dios se está refiriendo cuando habla del anuncio? ¿Qué Dios había anunciado y qué Dios quiere anunciar? Esto tenemos que hacérselo entender a la persona. Cuando tú lees el capítulo de Juan 12, del 20 al 28, tú dices, perdón, leímos hasta el 30 y qué más. Hasta el 28. Hasta el 28, es hasta el 38. Bueno, si quieres termino de leer. Bueno, no importa, que se quede ahí.
Lo van a leer ustedes. Bueno, no, termínalo, mi amor. Vamos a terminarlo. Ok. Respondió Jesús y dijo, el 29. Y la multitud... Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Les respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Fíjense, la gente de aquella época no era tan estúpida. Decían allí, hemos oído de la ley, de la palabra escrita por Moisés, que el Hijo del Hombre permanecería para siempre. Ahora tú estás diciendo que vas a morir. La falta de conocimiento de las cosas turban la mente de la humanidad. Sigue leyendo. Le respondió... Ahora, Dale. no, y decía esto dando a entender, no, era el 32 que tenía. En el 34 que está. Respondió la gente. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que os sorprenda para que no os sorprenda las tinieblas. No os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién es revelado ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo del Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sané. Los sane. Bueno, ahí sigue, Isaías también dijo otra cosa. Ok, estamos viendo aquí ahora que Isaías 53 se cumplió en aquel momento. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se cumplió allí que Jesús no vieron el brazo del Señor, no vieron al Señor en ese momento. Aunque hizo muchos milagros, no entendieron a Jesús y eso estaba profetizado. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí vemos una profecía cumplida de lo que sucedió en aquella época. Vamos ahora a Isaías 2 y 3. Voy a leer los otros dos versos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién tiene Juan 1, 10 al 3? Yo. Léalo. Dice en el 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta el 3. Hasta el 3. Amén. Amén. Ok, dice, aquí la profecía dice que esta persona que vendría viene como un renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Es decir, es una persona débil.
Una raíz de tierra seca es una raíz que no es frondosa, es débil. Dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué dice Juan? Que a los suyos vino y nadie lo recibió, no lo recibían. Estaba escrito. Ok, todos los Jesús que aparecen por ahí, todo el mundo lo recibe. Al único que no recibió su pueblo fue a Jesús el verdadero. Porque ¿quién mandó a matar a Jesús? Los judíos. No fueron los judíos. Entonces uno tiene que mostrarle, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta profecía? ¿Qué te parece que Isaías 700 años está escribiendo de este hombre y mira cómo se cumple? Entonces tú puedes tener garantía de quién es el verdadero Jesús cuando cumple la profecía. Por eso Pablo dijo, yo les he predicado el evangelio de acuerdo a las escrituras. No se lo he predicado por decirle algo, sino se lo muestro con las escrituras. Vamos a ver el verso 4 y 5 de Isaías. Dice, ciertamente él llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué le dijeron en la cruz a Jesús? Si Dios está contigo, que Dios te salve. Lo pusieron en la cruz y dice, este no era hijo de Dios, entonces ¿por qué Dios no lo salva? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, ¿quién tiene Mateo 8, 14, 17? Yo. Léalo, señorita. Dice, al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y le desapareció la fiebre, y ella se levantó y se puso a atenderlo. Al anochecer presentaron a Jesús muchas personas que estaban poseídas por demonios. Él, con solo una palabra, expulsó a los espíritus malignos y curó a todos los enfermos. De este modo se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Tomó sobre sí nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. ¿Ven? Eso es lo que hay que hacer, que la persona vaya entendiendo. ¿Te das cuenta quién es este Jesús? ¿Te das cuenta quién es? Este no es un Jesús cualquiera. Tú podrás escuchar de muchos Jesús, pero ve a ver cuál fue el Jesús que cumplió esta profecía. Cuando una persona ve las profecías, empieza a pensar, ¿cómo es posible esto? ¿Primera de Pedro o segunda de Pedro? No, primero. ¿No? Primera de Pedro 2:25. Pedro también escribió, Mateo escribió y Pedro escribió. Dos testimonios. Porque vosotros estáis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. ¿Ese es primera de Pedro 2:25? Sí. Dale. Porque Primera de Pedro 2:25, hermana. Sí. Ok. ¿O se equivocó? Yo tal vez me haya equivocado, pero no. Primera de Pedro, capítulo 2, Ajá. número 25. Primera de Pedro 2:25. Lean. El 24, 25. Porque vosotros erais como ovejas de No, hermanita. Primera de Pedro no es ese. Usted no está en Primera de Pedro. Usted está en el 25. Usted tiene razón. Es el 24. Yo soy el que le he equivocado. Arreglen en su papel que puso el 25, es el verso 24. Los que tengan los papeles, arréglenlo. Es el verso 24. Okay. Léalo, hermana, perdone. Quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Está cumpliendo la profecía. La profecía aquí la dice Pedro, y Mateo la muestra como un testimonio viviente de lo que ellos vivieron y vieron que Jesús hizo entre el pueblo hebreo. Entonces, hay que mostrarle a la persona y hay que ir haciendo entender. ¿Tú estás entendiendo esta profecía? ¿Tú estás viendo cómo esto se cumple? ¿Cuál es el verdadero Jesús? Eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que hacían los apóstoles. Cuando le predicaban de Jesús, ellos le mostraban por la Biblia, por el Antiguo Testamento, la realidad de que este Jesús era el que había cumplido. Ustedes lo ven
Como dice en Juan 12, ¿y quién es este? ¿Y cómo es este? Los judíos siempre se preguntaban, ¿quién era este hombre? ¿Eres tú el verdadero Mesías? Eran personas que investigaban, hermano. Mire, le voy a decir una cosa, no hay cosa que fortalezca la fe más que la investigación. La investigación, ¿por qué dice el Señor? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es investigación. Oír y oír la palabra de Dios, pero oír y oír la palabra de Dios no por oírla, sino por entenderla, por comprenderla. ¿Por qué Pablo dice, yo le predico a ustedes de acuerdo a las Escrituras, la muerte y resurrección de Cristo, te la voy a mostrar con las Escrituras, para que tu mente, tu entendimiento esté firme en la verdad? ¿Entienden? En la época de Pablo, en la época de Jesús, la ciencia no existía, casi. No había ciencia, pero que había escritos. Los escritos para los hombres de aquella época eran importantes. En los judíos, lo más importante que había era el escrito de Moisés. Y había que usar el escrito de Moisés para que ellos pudieran entender. Y aun cuando Pablo se fue a los gentiles, le llevó el escrito de Moisés. Mire lo que Dios nos había dicho de antemano y mire cómo lo cumplió. Hoy en día, casi nunca la evangelización está basada en los escritos antiguos. Porque nosotros, hoy en día, estamos más basados en lo sentimental que en lo real. Ahora, hay otro poder, que lo vamos a ver, que es cuando ya Dios manifiesta su poder con obras sobrenaturales, que es otra manera de evangelizar. Cuando hay milagros, prodigios, eso también lleva a las personas a mirar hacia Dios. Son tres cosas que llevan a mirar a Dios. Lo que es la ciencia mostrada en la Biblia, la realidad de la Biblia, la profecía de la Biblia y el poder sobrenatural de los milagros de Dios en la Biblia. Que se manifiesten hoy. Cuando se manifiestan hoy, eso hace que las personas miren hacia Dios. Aunque eso no quiere decir, fíjense, usted puede ver un milagro y al otro día usted olvidarse de Dios. Pero cuando usted tiene conciencia de que la Biblia es la verdad, usted no se va a olvidar de Dios. Muchas personas reciben milagros y se apartan del Señor. Pero cuando usted tiene conciencia de verdad en la palabra de Dios, la fe es diferente. Porque la fe es fuerte a través del análisis de la verdad. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántas personas vieron a hacer milagros a Jesús y no le creyeron? Pero aquellos que creyeron en la Biblia y vieron la verdad manifestada de las profecías, sí le creyeron. Esos fueron los que creyeron. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas os parece que tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense lo que Jesús no lo mandó a otro lado, escudriñen las Escrituras. ¿Entienden? Para salvar a las personas necesitamos llevar sabiduría, necesitamos llevar conocimiento, necesitamos prepararnos. Y este plan tiene que ver, hermano, con el conocimiento, tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con el poder sobrenatural de la Biblia. Hay que hacer las tres cosas. Tenemos que llevar las tres partes. Pablo hizo milagros. Pablo mostró la profecía. Lo único que Pablo no pudo mostrar fue la ciencia de la Biblia, porque en esa época no lo tenía. Ellos creían directamente que la Biblia era la verdad y no le importaba más nada. ¿Entienden? Vamos a tocar otro punto. Busque Hebreo 9. Hebreo 9. Oh my goodness. Yo lo puse así nada más. Sí, parece que sí. En Hebreo 9. ¿Yo sabiendo esto? Un momentico, déjame ver. Hebreo 9. ¿Hebreo 9 qué? Te voy a decir ahora. Espérate un momento, Isaías 6, 10 y 11. Vamos a ver. ¿A papi? Mira, cara de papi.
15 dice. Del 11 al 14. Vamos a poner ahí Hebreo 9, del 11 Ajá. al 14. No puse No no puse del 11 al 14 en el papel, pónganse. Tengo que revisar esto. Ok, dice la Biblia en el capítulo de Isaías 6, 10 y 11. Del 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitada su vida, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y su voluntad y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué dice Hebreo 9, del 11 al 14? Dice: pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ok, ¿a qué se está refiriendo ahí Isaías? Que si antes se borraban los pecados con sangre de machos cabríos y de becerros perfectos, ¿cuánto más a nosotros nos limpiamos hoy en día de pecado con la sangre de Jesucristo, solamente con que nosotros nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados? Amén. El verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí dice que la sangre de Cristo fue la derramada por el pecado de nosotros, no la sangre de los machos cabríos. Este hombre se derramará su sangre, como dice el verso 10, su vida dará en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok, Isaías está hablando de que este hombre va a derramar su sangre, va a expiar el pecado. Eso es lo que está diciendo Isaías. Eso es una profecía que no se ha cumplido en ningún otro hombre que no sea en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay muchos Jesús, pero esos Jesús no han muerto para expiar el pecado del mundo. Entonces te podrán decir, bueno, y Jesús, y el Jesús que apareció aquí, el Jesús que apareció en China y el que apareció allá, ¿cumplió esta profecía? ¿Cumplió la profecía de que Él murió derramando su sangre en Jerusalén como tenía que morir? Aquí hay muchas más profecías que van ahora a acontecer sobre esto. Vamos a ver Mateo 26 del 57 al 63. ¿Quién lo tiene? Mateo
26 del 57 al 63. Vamos a terminar ya aquí. Isaías 53, 7. Del 57, Jesús. Un momentico, déjeme primero leer la profecía. Angustiado era y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice que este hombre que había de venir tenía que cumplir esta profecía. ¿Qué pasó en Mateo 26, 57 al 63? ¿Qué pasó allí? ¿Qué dice? Mateo 26 a partir del 57 dice. 57. Jesús ante el concilio. Los que predicaron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo: no respondes nada. Oigan lo que dijo. ¿Qué testifican estos contra No responden nada. ¿Qué dice Isaías 57? Enmudeció. No habló ante la situación de protegerse. ¿Y qué dijeron en Mateo? No hablas nada. No respondes nada. No respondes nada. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres Que nos tú, digas. que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Viste? ¿Viste lo que están preguntando? Entonces, hoy en día también tenemos que preguntarnos. Las personas que son incrédulas tienen que llegar a esa conclusión. ¿Este es el Hijo de Dios? Tienen que llegar por medio de conciencia, tienen que darse cuenta de la verdad. Y en Isaías 53, 7 está la profecía de que él enmudeció y no dijo nada. Y ellos le preguntaron: ¿eres tú? Ok, vamos a terminar aquí. ¿Qué hora es? Son las 4. 4. Vamos a terminar aquí. Y vamos a continuar después. Pero yo pienso que ellos sí sabían que existía o iba a existir un Cristo. Por eso es que preguntaban: pero ¿eres no tú el querían Cristo? creer que fuera No. él. No. Aunque las profecías hablaban, A los suyos fue, mas no querían entender. Hoy pasa lo mismo. Pero no hay otra manera de que las personas puedan comprender a Cristo en verdad. Bueno, no hay otra, no. Sí la hay. Pero una de las maneras en que las personas puedan tener una fe firme, en que entiendan que ese es el único Cristo verdadero. Y que ese